A continuación, entonces, venimos con la charla de cómo debemos enfocar la fiebre sin foco, según nuestra epidemiología a cargo de la doctora Marcela Zapata Gómez, que es pediatra de la Universidad de Antioquia, docente de la misma, pediatra en el Hospital Infantil San Vicente Fundación y es socia de nuestra regional Antioquia de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Doctora Marcela, bienvenida y te agradezco tu participación en nuestro curso de actualización. Adelante. Muchas gracias, Blair. Buenos días para todos. Agradezco al comité organizador por invitarme a dar esta charla de un tema que me gusta mucho, pero que siempre plantea un reto diagnóstico a la hora de evaluar a nuestros niños con fiebre sin foco aparente. Vamos a empezar con un caso clínico de la vida real. Un paciente de 1 mes y 20 días, sexo masculino, consulta por fiebre 38,5 grados de 4 horas de evolución, negaba síntomas respiratorios, gastrointestinales o cambios en la orina, pero sí referían a algo de hiporexia. Negaban contactos enfermos en casa, negaban también contactos con COVID-19 sospechosos o diagnosticados, vivía con los abuelos. El abuelo no guardaba cuarentena porque era conductor y la abuela le administró para la fiebre acetaminofén 5 gotas en una dosis única que era baja, una dosis baja para el peso. Como antecedentes perinatales, ese niño era hijo de madre de 17 años, habitante de calle, consumidora de marihuana y bazuco, sin controles prenatales, sintomática respiratoria al momento del parto, pero con una PCR para SARS-CoV-2 en ese momento negativo. Había tenido sífilis hace 3 años, que había sido tratada, y las pruebas para VIH, VRL, hepatitis B al momento del parto fueron negativos y no se realizó prueba para estreptococo, puesto que llegó solamente a dar a luz. Los datos de nacimiento de ese niño: nació un recién nacido a término con parto vértice espontáneo, ruptura prematura de membranas de 4 horas, 36 semanas de gestacional, Apgar de 8, 9 y 10, líquido amniótico claro, peso 2060, tenía un RCI talla de 46, un perímetro cefálico de 30, se hospitalizó al nacer con riesgo séptico, con unos hemocultivos que fueron negativos a los 5 días, cocaína positiva en orina, pero no hizo síndrome de abstinencia. Este niño tenía pues muchas condiciones sociales importantes. Una TSH de 2,6, se realizó posteriormente un tamizaje auditivo que fue normal, una eco cerebral normal, recibió vacunas del recién nacido y egresó a los 7 días de vida en custodia de la abuela. Al examen físico de ingreso a urgencias, una temperatura cuando llegó en esta ocasión de 39,6 con un pulso de 212 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 58, saturando 98%, y ya en este momento pesaba 3,6 kilos. El examen físico tenía unas mucosas húmedas, una fontana normotensa, cardiopulmonar normal, el abdomen sin masas, sin megalias, extremidades sin edemas, tenía un buen llenado capilar, piel sin ninguna lesión, sensorio preservado, se veía algo decaído, pero como ustedes ven, al examen físico sin muchos datos de importancia. Entonces, como derrotero para la charla, les voy a hablar un poco de generalidades de la fiebre y la toma de temperatura. Vamos a hablar algo de bacteriemia oculta y las escalas de predicción y los protocolos mundiales, por lo menos les traigo unos 3 de cómo manejan en otras partes la fiebre sin foco. Tocaré algo de nuestra epidemiología y una propuesta de acción para qué vamos a hacer con esos pacientes que tienen fiebre sin foco. Entonces, como todos sabemos, la fiebre es una de las causas de consulta que más preocupan a los padres, representa más o menos el 15% del motivo de consulta en pacientes menores de 15 años. La mayoría de los pacientes que tienen fiebre tienen un foco que uno puede establecer, pero el 20% de los niños con fiebre no tiene una fuente identificada después de una buena historia clínica y un examen físico completos, y es los que más le angustian a uno pues como en el día a día. Los niños previamente sanos de buen aspecto de 3 a 36 meses de edad con fiebre sin foco representan aproximadamente el 6% de todas las consultas por urgencias, y les hago hincapié en este grupo de edad porque van a ver que hay mucha información del paciente neonato y del niño de 0 a 3 meses, porque sabemos que es de más de riesgo, mucha información de qué hacer con ese paciente, pero los niños más grandecitos se van quedando, digamos que en las publicaciones no son muy referenciados.
De todas las infecciones en los niños, ustedes saben que los virus son la etiología más común. En el menor de 3 meses van a ser muy importante el enterovirus, el virus sistémico respiratorio y el herpes virus en el neonato o en el niño menor de 3 meses que se ve de mal aspecto. Afortunadamente, esas infecciones virales son infecciones que son autolimitadas y que usualmente se les da manejo solo sintomático. Sabemos entonces grupos especiales, perdón que voy a activar aquí el puntero, grupos especiales, los neonatos y los lactantes de 1 a 3 meses, porque saben que su inmunidad está un poco más, digamos que más deteriorada, es una inmunidad inmadura. Hay disminución de macrófagos, de su capacidad absorbizante, tienen disminución en la actividad de los neutrófilos, la producción de IgG y IgM específica frente a bacterias encapsuladas es inadecuada, más o menos hasta de los 2 años, y algunos tienen vacunación incompleta, pues porque por la edad no han completado bien el esquema. Bueno, y dentro de las causas de fiebre sin foco se encuentra la bacteremia oculta, que es una entidad muy temida porque usualmente el paciente se ve muy bien, pero tiene bacterias circulando en sangre, y que pueden dar lugar a infección bacteriana seria. Porque se pueden alojar en diferentes partes importantes de la economía, en el cerebro, en el corazón, etcétera, pero que afortunadamente su incidencia ya es muy baja y eso ha hecho que cambien un poco los protocolos de acercamiento al paciente de fiebre sin foco. Quiero hablarles un poquitico de la toma de temperatura y las recomendaciones, porque nosotros mismos, digamos que tenemos varias aproximaciones o gustos por una u otra manera de tomar la temperatura. La NICE recomienda que los menores de 5 años usar la temperatura axilar tomada con termómetro de mercurio electrónico o infrarrojo timpánico. Ellos no recomiendan la temperatura rectal ni oral. En el menor de 1 mes, recomiendan usar el termómetro electrónico en la axila y desaconsejan las cintas frontales. Eso definitivamente no sirve. Eso se usó mucho anteriormente, pero definitivamente se desaconseja. Y la percepción de la fiebre de los padres debe tenerse como válida. Sabemos siempre que si los padres dicen que el paciente tuvo fiebre, así llegue a urgencias, sin la misma, siempre creer a los padres. Y las recomendaciones del American College de Médicos de Emergencias sí habla de que el menor de 3 años se debe considerar que la temperatura rectal mayor de 38 grados es el estándar de referencia para definir fiebre y realmente todos los estudios en pacientes con fiebre sin foco se hacen con temperatura central, casi todos con temperatura rectal. Ellos sí recomiendan en neonatos la medición de temperatura rectal y yo personalmente estoy de acuerdo con ello porque es la temperatura más cercana a la temperatura central y en neonatos, como eso implica un abordaje diferente, que ese neonato pueda tener fiebre o no, pues es mucho más preciso. Muy bien, ¿qué termómetros usamos y qué tenemos disponible para tomar la temperatura? El termómetro de mercurio y el electrónico, que son los más recomendados, los que tienen son más exactos y precisos para la temperatura. Sabemos que los termómetros de mercurio tienden a desaparecer por la regulación que hay para el mercurio, entonces quedamos un poco más con el electrónico. El termómetro infrarrojo timpánico, que inicialmente tuvo mucho auge, es fácil de usar, pero los estudios no muestran tanta seguridad en el sentido de que la temperatura timpánica se correlacione con la temperatura central. Si bien la vasculatura del tímpano se puede correlacionar con la vasculatura del sistema nervioso central, parece que no puede inferirse que esa temperatura tomada con termómetro timpánico sea tan exacta. Y recuerden que puede haber un falso positivo en el paciente que tiene otitis porque ese tímpano va a estar hiperémico y puede dar un falso positivo. El termómetro infrarrojo en la arteria temporal, tan usado por estos tiempos, tiene una ventaja y es que usted no necesita tener contacto con el paciente. Esa temperatura se puede tomar entre 5 y 15 centímetros alejado del niño. Siempre debe tomarse, la idea es que lo que uno lee es que se toma en la arteria temporal o se puede tomar en la frente, pero ustedes saben que ahora en pandemia uno ve con mucha frecuencia poner el termómetro en cualquier parte.
en la mano y realmente uno no lee como esa localización para tomar la temperatura. Parece tener, está validado por la FDA y parece tener muy buena correlación con la temperatura central, pero también es un termómetro que se puede usar para tomar en superficies. Entonces hay que cuadrar bien. El termómetro trae un botoncito que dice si es superficie o si es para el cuerpo, y dicen que como también puede tomar la temperatura ambiente, algunas veces puede sobreestimar o subestimar la temperatura real. Nos pasa con frecuencia que, por ejemplo, el paciente neonato, que uno siente caliente al tacto, no marca la temperatura, y si usted está en un servicio de urgencias donde hay aire acondicionado y la temperatura puede estar entre 17 y 18 grados, puede no marcar, aunque llamativamente todas las publicaciones referencian como que es muy bueno. Y hay otras maneras de tomar la temperatura, chupo entretenedor, que eso usualmente no lo vemos con frecuencia, y una app de fiebre que necesita un dispositivo externo para conectar al celular y que puede mandar datos al médico o a otras personas pues por las redes, pero que usualmente no usamos mucho. Muy bien. Entonces sabemos que los niños menores de 3 meses tienen más riesgo de infección bacteriana seria, que son la infección del tracto urinario, la meningitis y la bacteremia, que al principio pueden debutar solo con fiebre, y es por esto que aquí ese niño puede solamente presentar fiebre y usted no encontrarle nada al examen físico. En esos pacientes menores de 3 meses va a ser muy importante la historia perinatal y cómo llegó esa madre al parto. Entonces las condiciones como que esa mamá haya tenido fiebre antes del parto, durante el parto, si esa mamá tenía infección del tracto urinario, diarrea, o en el parto encontró poliomioelitis, una ruptura prematura de membranas mayor de 18 horas, o que esa mamá haya tenido una hospitalización prolongada, va a ser importante en la historia de ese menor de 3 meses. Que así se presente con fiebre sin foco, pues puede tener mucho más riesgo de estas infecciones bacterianas serias. Recordar que la incidencia de infección del tracto urinario en los niños hasta los 3 meses puede ser hasta de 13.6%, de infección bacteriana seria en el neonato como tal del 20%, o sea que es una incidencia que puede ser alta, y una incidencia de infección bacteriana invasiva, que son las bacteremias o la meningitis o bacteremia que amenaza la vida, puede ser hasta el 2%. La incidencia de infección bacteriana seria en el paciente de 1 a 3 meses en total puede ser hasta el 12.5%, en bacteremia el 2%, neonatos de bacteremia hasta el 3%, y de meningitis en el niño de 1 a 3 meses de 0.4% y en el neonato hasta de 1%. Miren que es una incidencia baja, y en algunos artículos han hablado que si bien la meningitis es un diagnóstico muy importante, pues de pronto como la incidencia no es tan alta, ha habido diferentes aproximaciones a si se hace o no la punción lumbar, y hay muchas publicaciones a que no seamos tan invasivos con ese examen, pero digamos que hay que coger con pinzas pues también esa recomendación. ¿Por qué? Porque la meningitis, digamos con pinzas, porque la meningitis bacteriana es el diagnóstico más común involucrado en los reclamos por mala práctica en los servicios de urgencias en Estados Unidos, y realmente miren que es un diagnóstico que puede dar secuelas. Y porque los estudios han demostrado, a pesar de que las escalas de observación, la sospecha clínica es muy importante, no son infalibles y pueden clasificar a un bebé como bajo riesgo, y de pronto usted como está clasificado como bajo riesgo, enviarlo para la casa y de pronto ese niño tener una infección bacteriana seria. Muy bien, ¿cuáles son las infecciones bacterianas serias que debemos estar atentos? La infección urinaria, que es la infección más prevalente en niños con fiebre sin foco, digamos que en todas las edades. La bacteremia oculta, como les decía, que es a la que más tememos, que es la infección del torrente sanguíneo en un niño que se ve con buen estado general, y que es una de las infecciones bacterianas invasivas que van a ver en las diferentes publicaciones. La neumonía, que usualmente tiene hallazgos clínicos que permiten hacer el diagnóstico, pero en el niño con fiebre sin foco aparente, el tener unos leucocitos mayores de 20.000, le van a ver en los diferentes algoritmos que hacen que uno deba hacer, pues, o por lo menos recomiendan unos rayos X de tórax. La meningitis, que usualmente en el neonato puede que sea más difícil, pero usualmente el niño puede presentar algunos síntomas o signos que le sugieran a uno la meningitis. Las infecciones osteoarticulares, que también se presentan, digamos que con hallazgos que permiten hacer el diagnóstico, y la infección bacteriana gastrointestinal.
Muy bien. Hablando un poquitico de bacteriemia oculta, es un concepto que viene desde la década de los 70. El riesgo en la era prevacunal para hemófilos y neumococo era del 2,4% hasta el 11,6%, pero esta incidencia bajó mucho por las vacunas que le comenté. El neumococo es el principal responsable que da cuenta de un 50-90% de los casos, pero el hemófilos influenza tipo B y el meningococo también son importantes, aunque en menos porcentaje. Se habla también que E. coli, estafilos, salmonella pudiera también provocar bacteriemia oculta. Y como les dije, el uso de las vacunas cambió la epidemiología y disminuyó mucho la incidencia de esta infección. Van a encontrar en las diferentes referencias los factores de riesgo para padecer una bacteriemia oculta, y es ser menor de 3 meses, porque ya hablamos de la inmunidad, el paciente que tiene vacunación incompleta, que es tener menos de 3 dosis de hemófilos o de neumococo. Sin embargo, hay otras publicaciones que hablan que mínimo el paciente debe tener 2 dosis para estos gérmenes, porque cubren más o menos un 86-89% para estas infecciones. El tener temperatura de 40 grados, hay publicaciones también que hablan de que tener más de 39 a 39,5 grados pueden orientar más a etiología bacteriana, pero otras que dicen que es imposible diferenciar con el valor de temperatura si uno tiene más riesgo de bacteria o de virus, porque hay virus que producen temperatura elevada. Tener más de 15.000 leucocitos, en eso también las últimas guías y algoritmos hablan de que no es muy importante el valor de leucocitos. Sin embargo, en todas las referencias hablan de que más de 15.000 hay más riesgo de infección bacteriana. En el extendido de sangre periférica, tener granulaciones tóxicas o vacuolización de leucocitos polimorfonucleares, sí que es importante. Tener trombocitopenia, eso es un hallazgo pues cuando tienen, lo pone uno mucho en alerta. Obviamente el paciente que tiene enfermedad de base que produce inmunodeficiencia, ya sea oncológico o de otro tipo porque recibe terapia inmunosupresora, o el paciente que en el aspecto se ve enfermo, irritable, letárgico, inapetente. Y hay algunas publicaciones que hablan también, por ejemplo, del valor de la sonrisa social, porque dicen que usualmente un paciente que esté mal no sonríe. Bueno, entonces, ¿por qué? Vamos a hablar un poquitico de escalas de predicción, porque va a ser importante para evaluar el riesgo que tiene ese paciente que tiene fiebre sin foco y definir qué vamos a hacer. Esas escalas de predicción, ¿cuál es el objetivo? Es optimizar el uso de elementos diagnósticos, de exámenes, de punción lumbar, evitar hospitalizaciones innecesarias, y ustedes van a ver que esas escalas de predicción se van a usar no tanto para dejar el niño, sino básicamente para ver a quién podemos mandar para la casa, racionalizar la indicación de antibióticos, que va a ser muy importante porque ustedes saben las resistencias a las que estamos ya sometidos, y minimizar los riesgos en la atención de pacientes que tiene potencial infección bacteriana cero, o sea, evitar que a esos pacientes se complique. Entonces, dentro de las escalas de predicción, tenemos las más antiguas, que son estas, la escala de Boston, la de Filadelfia y la de Rochester, que miren que se aplica para pacientes menores de 90 días. Usualmente en la historia, el paciente cuando ingresa, usted lo ve de buen aspecto, no hay ninguna infección que usted logre diagnosticar al examen físico, y le sugieren varios laboratorios, que usualmente son los mismos: hemograma, uroanálisis, radiografía de tórax y líquido cefalorraquídeo, todas excepto la escala de Rochester, que no incluye en sus parámetros la punción lumbar. En los pacientes que estén clasificados como bajo riesgo, pues se pueden ir para la casa con seguimiento en 24 horas. Solo la escala de Boston los manda con ceftriaxona, una dosis intramuscular, y en los pacientes que tienen riesgo medio y alto, pues obviamente los hospitalizan. Tienen buenos valores predictores negativos, pero quiero remarcar aquí un poco, y es que ojo con, por ejemplo, en esta escala de Boston, que mandan a ese paciente con ceftriaxona sin cultivos previos, entonces va a ser que después la aproximación a ese paciente pueda ser difícil. La aplicación de estas escalas, como miren los años de publicación, pueden dar sobre tratamiento, porque usualmente estas escalas, perdón, son hechas y aplicadas en la era prevacunal, porque recuerden que después de la aplicación de las vacunas nos cambió un poco pues como la aproximación a eso.
Y las últimas escalas publicadas es el Step by Step, publicado en el 2016, y la más nueva que es del PECARM, también para aplicar en pacientes menor de 90 días. Son pacientes que se deben ver bien en el PECARM. La idea es que no se debe aplicar a pacientes que hayan sido prematuros, y aquí en el Step by Step se deben aplicar. Usualmente el riesgo es para el menor de 21 días. Aquí hay algunas dificultades porque el paciente de 21 a 28 días queda un poquitico volando, y miren que básicamente le dan mucha importancia al examen de orina, pero también se hace examen en sangre básicamente buscando recuento absoluto de neutrófilos, PCR y procalcitonina. Lo mismo en esta escala de PECAR. Ahorita vamos a ampliar un poquitico más con la PCR y con la procalcitonina. El caso es que si los puntajes están alterados, el paciente que está de alto riesgo se debe hospitalizar, recomiendan punción lumbar y empezar antibióticos, pero el paciente que está en bajo riesgo lo mandan para la casa con seguimiento en 24 horas sin dar antibióticos, con buena sensibilidad y especificidad de ambas escalas, pero en esta PECARM parece que no hay una escala que muestre la validación externa. Entonces hay algunos digamos, médicos en otras partes que no la aplican porque creen que necesita un poco más de validación, por lo menos validación externa. Yo les traigo aquí rápidamente, por si no conocen el Step by Step, la idea es que entre mirando el paciente con el triángulo de evaluación pediátrico a ver ese paciente cómo se ve. Si el paciente se ve mal, ahí mismo lo catalogan como de alto riesgo. Y miren que aquí hay una diferencia, no es el paciente neonato hasta los 28 días, sino que tener menos de 21 días lo pone en alto riesgo si tiene leucocituria o si hay una procalcitonina mayor de 0.5 nanogramos por mililitro, que es un examen, un marcador que viene con mucha relevancia, pero que tenemos que tener mucho cuidado en nuestro medio aplicarlo, porque es un examen que en nuestro medio es costoso y que hay que mirar pues también realmente si nos va a servir. Si no aplica para ninguno de esos como positivo, entonces aquí ponen la PCR mayor de 2 miligramos por decilitro, mayor de 20 miligramos por litro, hay que tener cuidado con esto. O si el recuento absoluto de neutrófilos es mayor de 10.000, lo ponen como un riesgo intermedio, que si ustedes van a ver realmente en lo que se hace en el riesgo intermedio, en el riesgo alto, es que los hospitalizan. Pero si no cumple ninguno de estos, se cataloga como riesgo bajo y ese niño va para su casa con revisión en 24 horas. En el PECARM, entonces también lo mismo con un uroanálisis, empieza con un uroanálisis. Si es positivo, entonces el paciente tiene riesgo y se debe quedar hospitalizado. Si es negativo, entonces hacen hemograma para ver solamente el recuento absoluto de neutrófilos. Si es más de 4.000, miren que aquí baja un poco el parámetro porque en el Step by Step era más de 10.000. Si está alto, entonces tiene algo de riesgo, lo dejan hospitalizado, y si no, le hacen una procalcitonina, que aquí el valor es más alto que en el Step by Step, aquí es más de 1,7. Si es positivo, sigue teniendo algo de riesgo, pero aún así lo dejan para hospitalizar. Pero si no, ese paciente es muy probable que no tenga una infección bacteriana seria y lo mandan para su casa con revisión a las 24 horas. Muy bien. Este cuadro lo traigo porque, como les decía, las tablas no son infalibles. Aquí comparan estas tres escalas, Step by Step, el Rochester y el Lab Score. Este Lab Score no se los traje, les traje estos dos, pero miren que en los pacientes que son clasificados como de bajo riesgo, en el Step by Step, 11 tenían infección bacteriana seria, pero 7 tenían infección bacteriana invasiva. Recuerden que es o bacteriemia o meningitis. En la Rochester, de estos que fueron clasificados como bajo riesgo, 20 tenían infección bacteriana seria y 16 bacteriana invasiva, y en el AppScore pues también otro tanto. En estos pacientes en el Step by Step que tenían infección bacteriana invasiva, 4 de estos 7 estaban entre 21 y 28 días. Entonces, por eso hay que tener cuidado también con los pacientes pues hasta los 28 días. Y miren que, como les digo, no es infalible. Es probable, dicen también ellos cuando hicieron las validaciones de esto, es que esos pacientes han llegado muy temprano en el cuadro febril, se hacen los exámenes tempranamente, aún la PCR no ha aumentado, la procalcitonina tampoco. La procalcitonina aumenta más temprano que la PCR, pero entonces se hace los exámenes, no se logra detectar que estén en riesgo, se mandan para la casa. Pero por eso va a ser muy importante el seguimiento a las 24 horas.
Aquí, como les decía, el paciente mayor de 3 meses es un poco más, digo yo, olvidado. Las escalas de predicción son más, se estudian menos, no son tantas disponibles, y para el paciente mayor de 3 meses, pues usualmente se utiliza la escala de observación de Yale, que son parámetros que son buenos porque son parámetros que usted puede evaluar rápidamente, no necesita hacer exámenes de cómo se ve el paciente, y puntajes mayores de 16 le dan una sospecha de infección bacteriana seria en un 92.3%. Bueno, y uno menos, un puntaje menor, pues obviamente menos riesgo. El problema es que esta se desaconseja un poco más, dice que puede tener muchas dificultades en su aplicación, pero también es la que uno más encuentra en la aproximación del paciente entre 3 a 36 meses. Este artículo me pareció muy interesante, es de la epidemiología de bacteremia en niños entre 1 semana y 3 meses. Es un estudio retrospectivo de solamente revisando hemocultivos a niños de términos y sanos. Tiene algunas dificultades metodológicas en un tiempo de 4 años, entre el 2005 y el 2009, pero se realizaron 4.255 hemocultivos en Estados Unidos, en California. Se los traigo porque, para mostrarles que 92 fueron positivos para, miren pues el rango de edad, miren que no son grandes, fueron positivos para E. coli y la principal infección asociada a fitosis del tracto urinario, el estreptococo del grupo B y estafilococo aureus. Hablan de que el estreptococo del grupo B para este artículo fue mucho menor de lo esperado, entre otras porque ya cada vez más se tamiza a las mamás y se les da antibiótico en caso de que sean positivos, antibióticos durante el parto. No encontraron listeria, entre otras también porque, digamos, hay un poco más de vigilancia en la parte de estos consumos de alimentos no pasteurizados. Se los traigo por esto, porque miren que 92 hemocultivos fueron positivos, pero 247 estaban contaminados. Entonces, miren que pues es importante, ponen mucho más los contaminantes que los positivos realmente. Y aquí, en estos E. coli, miren que la media de los leucocitos fueron de 14.200 y el neumococo, que fueron pocos pacientes, este neumococo sí parece elevar un poco más los leucocitos. Aquí se los digo entre otros porque miren que pacientes tenían sepsis por E. coli, pero miren que un neumograma, unos leucocitos que a uno no le llamarían mucho la atención. Muy bien, ¿qué protocolos mundiales hay? Yo les traigo más o menos 3 aproximaciones en España de la NICE y una publicación de protocolos norteamericanos. Empecemos por el de la NICE porque es unos protocolos que son muy socorridos, son usualmente fáciles de aplicar, es pues la forma como de semáforo, teniendo en cuenta que el verde es el riesgo bajo, el amarillo el riesgo intermedio y el riesgo alto. Para riesgo intermedio y riesgo alto, los pacientes se deben hospitalizar. Miren que en riesgo intermedio están los pacientes entre 3 y 6 meses y en el riesgo alto el menor de 3 meses y neonatos. Listo. Si el paciente tiene uno del rasgo intermedio, el de riesgo intermedio, el riesgo alto, lo ubica en esas casillas. ¿Qué hace en la guía de la NICE el paciente menor de 3 meses, que es rojo ya por la edad? A ese paciente, a todos, hemograma, hemocultivos, PCR, un análisis urocultivo, rayos X de tórax, si el paciente tiene síntomas respiratorios o algo que le haga sospechar alguno con permiso respiratorio, y cultivo de materia fecal si el paciente tiene diarrea. ¿A quiénes les hace punción lumbar? Al menor de 1 mes, a todos, al paciente entre 1 y 3 meses que se vea de mal aspecto, o al paciente entre 1 y 3 meses que tenga leucos menores de 5.000 o leucocitos mayores de 15.000. ¿Cómo es la aproximación en cuanto a antibióticos? Ceftriaxona, recuerden que no lo recomiendan en el neonato, pero ceftriaxona más ampicilina o cefotaxima más ampicilina. Ellos siguen aplicando ampicilina a pesar de que el riesgo de listeria se mantenga bajo. Considerar a ciclovir si se sospecha herpes. ¿Y a quién se le debe sospechar? Ojo, al menor de 1 mes que se vea mal, al menor de 1 mes, ojo, perdón, al de 1 a 3 meses que se vea de mal aspecto, o al de 1 a 3 meses que tenga leucocitos alterados, ya sea menor de 5.000 o mayor de 15.000. Ellos hacen mucho énfasis en que no necesariamente el paciente debe tener, a veces no tiene lesiones en piel o la mamá tampoco lo ha tenido. Hasta el 40% del paciente que tiene infección por herpes puede no tener ninguna manifestación en piel, pero sí verse mal.
La NICE para el mayor de 3 meses dice que si hay algún parámetro en rojo o amarillo, hacer lo mismo que les dije anteriormente. Aquí en placa de tórax se habla de que si el paciente tiene más de 39 grados o leuco menos de 20.000, se debe hacer así no tenga síntomas respiratorios, o se hace también si tiene síntomas respiratorios. Y si el paciente es clasificado en verde, dice que lo puede mandar para la casa, pero usted le puede hacer también un citoquímico de orina y urocultivo, y siempre recomiendan evaluar si hay síntomas y signos de neumonía, como poner un poco más de atención en eso para descartar que no va a tener una infección respiratoria que vaya cursando como no tan evidente. Muy bien, aquí el algoritmo de la Asociación Española de Pediatría, les voy a hablar un poco de eso porque es muy similar al de la NICE. El paciente tiene temperatura y es menor de 3 meses, o si el paciente tiene entre 3 y 36 meses con riesgo de infección grave, ya sea porque tenga antecedentes importantes o porque se vea febril y con hallazgos al examen físico que demuestren gravedad, que son estas 3 rayitas. Perdón, yo paso aquí, entonces se le hace lo mismo, hemograma, hemocultivo, PCR y procalcitonina, examen de orina, rayos X de tórax, coprocultivos y diarrea y punción lumbar. La única diferencia es que si el paciente, este es en el paciente neonato, menor de un mes, perdón, pero en el mayor de un mes o entre 3 a 36 meses que se vea mal, hacen lo mismo, excepto que la punción lumbar queda a consideración del médico. Devolviéndonos aquí, si el paciente es mayor de 3 meses de riesgo bajo, hacen alguna diferencia entre el menor de 2 años. Si es menor de 2 años, entonces va a ser muy importante lo de orina, para mirar que no tenga infección urinaria. Listo. Pero si es mayor de 24 meses, dicen, bueno, si tiene fiebre y se ve en buenas condiciones, le pueden hacer observación en casa y queda a discreción del médico si le hace o no estudio de orina. Estas son unas guías también norteamericanas que se ven pues como en varias revisiones. Miren que aquí no hay ninguna diferencia en el paciente menor de 28 días, no me voy a extender porque usualmente el tratamiento y la aproximación es la misma. En el que se ve mal y en el que no se ve mal, básicamente es desplegar todos los exámenes y luego los exámenes cubrir con antibióticos. Muy bien. Doctora, ha llegado el tiempo. Bueno, ya voy a decir rapidito. En el paciente aquí de menor de 2, entre el mes y los 2 meses, si se ve en buenas condiciones, hay una cosa nueva que me llama la atención, es que hacen diferencia entre si tiene bronquiolitis o no. Si tiene bronquiolitis, básicamente le hacen hemograma y estudios de orina, pero buscan infección del tracto urinario muy importante, y si no tiene bronquiolitis, hacen los mismos exámenes, pero lo pueden mandar para la casa para seguimiento. Hacen una diferenciación un poquitico entre el niño entre 2 meses y 3 meses, pero es similar, no me voy a detener en esto. ¿Cómo vamos a abordar entonces la fiebre sin foco según nuestra epidemiología? La etiología y la prevalencia de gérmenes es similar a las descritas en la literatura, pero nosotros sí tenemos diferencias en el contexto clínico y las dificultades que tenemos pues, con el sistema de salud. Aquí rápidamente, bueno, sabemos que para hemófilos B tenemos una buena cobertura vacunal, entonces por eso lo hago a un lado. Voy a tocar un poquitico del neumococo en Colombia, aunque la doctora Claudia Beltrán más tarde les va a hablar más de eso. Un artículo de neumococo aquí en nuestro medio, de aspirado nasofaringe en niños entre 12 y 18 meses, que comparó cómo fue, digamos, la intervención que se hizo cuando se empezó a vacunar con la vacuna para neumococo heptavalente, cómo definitivamente, así como en el resto del mundo, disminuyó los serotipos vacunales contenidos en esta vacuna, del 69.7% al 38%, del serotipo 14 especialmente del 48% al 16.7%, pero ya en este tiempo, en el 2011 se advertía que se habían incrementado los serotipos no contenidos en esa vacuna. En la revista chilena también hicieron un estudio de la mortalidad de pacientes con enfermedad neumocóxica invasiva entre estos años. La única dificultad es que miren que
fueron 239 pacientes, pero solo se pudo hacer serotipificación de los neumococos en 8 pacientes, que es otra cosa que debemos tratar de mejorar en el estudio para serotipificar el neumococo. Aquí básicamente se los traigo para mostrarles que el menor de 2 años usualmente es la edad más afectado y que en esta mortalidad la principal fue por meningitis en 33%, pero en 28% fueron de bacteremia, que ellos describen que fue bacteremia sin foco, que es lo que estamos hablando. Aquí para mostrarles que los serotipos 14 y 1 disminuyeron ostensiblemente porque están contenidos en PCV7 y PCV10, que es con la que vacunamos actualmente, pero estamos teniendo como una reemergencia de serotipos 19 y 3 que están contenidos en la PCV13, y vamos a mirar qué nos dice la doctora Claudia Beltrán, si en algún momento dado se va a recomendar la vacunación con esa PCV13. Muy bien. ¿Y qué en pandemia? Entonces, en pandemia va a ser importante porque debemos sospecharlo. O sea, recuerden que en la definición de caso del paciente con COVID-19 en niños, pues fiebre, algunos signos o síntomas de infección respiratoria o incluso gastrointestinales, incluso con o sin fiebre, pero para nuestra charla va a ser importante la fiebre, pues tendríamos que tener índice de sospecha. Si no hay diagnóstico fuerte, digamos como alterno al COVID-19, siempre se debe considerar y descartar la infección, porque en niños la presentación puede ser un poco más amplia y diferente a los adultos, afortunadamente no tan grave, pero debemos sospechar. Estas son un algoritmo que les traigo que no está validado en ninguna parte, pero que se puede como adaptar un poco a nuestro medio. ¿Cómo estudiaríamos un niño entre 0 y 28 días? Si tiene fiebre mayor de 39 de cualquier tiempo de evolución, no me voy a detener, hacerle todos los exámenes, incluyendo punción lumbar. La idea es considerar FilmArray para mirar también virus y cubrir ampigenta o ampicefotaximia si tenemos sospecha de meningitis. Y de todas maneras, en este momento, por pandemia, debemos considerar estudios para SARS-CoV-2. ¿Cómo haríamos en un paciente entre el mes y los 3 meses? Fiebre mayor de 38, de cualquier tiempo de evolución, si el aspecto es tóxico, desencadenar todos los exámenes, todos los estudios. Recuerden que con punción lumbar ya se está hablando que es solo según el estado clínico o si hay sospecha, y cubrir con ceftriaxona. Si el aspecto no es tóxico, por lo menos hacer hemograma, uroanálisis, cultivo por sonda, PCR y procalcitonina, a pesar de que los estudios lo recomienden, pues tenemos que adaptarlo a nuestro medio, pues todavía con duda. Si el uroanálisis urocultivo está alterado, es una ITU, se hace un tratamiento dirigido. Si está normal, pues miremos el recuento absoluto de neutrófilos, si es mayor de 10.000, si una PCR mayor de 2, y aquí quiero hacer la claridad de que encontré, digamos que el punto de corte en 2 en muchos estudios, pero no hay un punto de corte que hable si es infección bacteriana o no. Me parece que es un punto de corte bajo, posiblemente por hacer más sensible la prueba. Digamos que tendríamos que poner un punto de corte para ponernos de acuerdo, o si la procalcitonina es mayor de 5, sí, hacer hemocultivos y cubrir con antibiótico, y si no, es dejarse en antibiótico, como dicen los estudios, alta y revisión en 24 horas, pero si ese paciente tiene un seguimiento adecuado. Recuerden que nosotros tenemos muchas diferencias en el contexto de pacientes, habrán algunos que podamos enviar y el paciente podrá volver, pero si no es posible, si no hay un cuidador adecuado, si no es posible que vuelva, definitivamente lo tendríamos que dejar en observación hospitalaria. Para el paciente entre 3 a 36 meses, si tiene fiebre más de 39, mire que aquí aumenta un poco más la temperatura, mayor de 2 días, si el aspecto es tóxico, no hay duda. Pero si el aspecto no es tóxico, debemos preguntar la vacunación. Si es una vacunación completa, mínimo con 2 dosis de hemófilos y neumococo, puede considerar alta con evaluación en 24 horas. Yo sé que hay veces puede ser difícil considerar estudios de orina para descartar infección del tracto urinario. Recuerden que hay algunos niños que tienen más riesgo que otros, las niñas menores de 24 meses o los circuncidados o no. Pero bueno, y siempre hemos preguntado en nuestro medio por zonas, visitas o zonas de malaria, o si hay, digamos, dificultades, o si hay, perdón, exposición a estar en dengue. Por ejemplo, en Medellín estamos en una altura donde tenemos el mosquito y puede ser endémico. Si la vacunación es incompleta, básicamente estudios de orina.
Si los estudios de orina están alterados, pues es una infección del tracto urinario, tratamiento dirigido, y si no, si están normales, hemograma, PCR, si hay un recuento absoluto de neutrófilos mayores de 10.000, una PCR elevada y procalcitonina elevada, pero recuerden que con la procalcitonina será igual, digamos que tenemos que hacer como, todavía yo la dejo en reserva, si eso estaría elevada, pues entonces en ese paciente, a pesar de que sea grande, pero que está con vacunación incompleta, ahí hacer hemocultivos, rayos X de tórax si hay síntomas y considerar como antibiótico ampicilina sulbactam. Recuerden que esto no es una guía que esté probada, pero digamos que tratar de hacer un uso adecuado del antibiótico para evitar un antibiótico de amplio espectro como la ceftriaxona, teniendo en cuenta que la ceftriaxona es un inductor de Bleh, que es nuestra principal antibiótico para el sistema nervioso central. Para resolver entonces el caso clínico del ingreso, a ese paciente se le hizo un hemograma, tenía 11.400 blancos con neutrófilos de 60%, unos linfocitos de 28, monocitos de 10.7%, hemoglobina de 11.8, con un volumen corpuscular de 92.9, una concentración de hemoglobina corpuscular de 30.6, plaquetas de 457.000 y una PCR de 1.3 miligramos por decilitro. El citoquímico de nuestro niño estaba normal. El leucocitos tenía menos de 1 por campo de alto poder, hematíes menos de 1 por campo de alto poder, el gram de orina era negativo y el urocultivo fue negativo. Como ese paciente era menor de 3 meses, miren que al principio muy taquicárdico, muy taquiméico, a pesar de que se veía bien perfundido el sensorio bien, esos signos vitales nos preocuparon mucho, se le hizo, y se iba a cubrir con ceftriaxona, entonces se le hizo estudio de líquido cefalorraquídeo, con un líquido cefalorraquídeo, como ustedes ven aquí, es normal, un gram de líquido cefalorraquídeo negativo y un cultivo de líquido cefalorraquídeo negativo. Entonces miren que aquí empezamos pues. Unos hemocultivos, que eso nos daría pues también tiempo para otra charla, que mostraron la primera botella a las 20.4 horas nos mostró un estafilo epidermidis y a las 16 horas la segunda botella un estafilo epidermidis. Inicialmente se reportó a las 16 horas que ese paciente estaba con ceftriaxona, a las 16 horas se reportó cocogram positivos y por eso se cubrió con vancomicina, pero después que vimos la tipificación, como es un paciente que por lo demás no tenía otro riesgo, no tenía catéteres de aireación ventriculoperitoneal ni catéteres implantables, nada más, se consideró contaminación. Se le hizo estos rayos X de tórax donde no hay ningún hallazgo relevante, pero el antígeno para SARS-CoV-2 fue positivo, que se pidió pues porque tenía fiebre y era un abuelo que era conductor, que tenía contacto con muchas personas, pero que incluso no manifestaba ningunos hallazgos ni respiratorios, ningunos síntomas. Se le hizo una serogenasa 3.3 hora de elevada. terminar. Ya voy a terminar. Dímero de 1466, una ferritina de 930. Ese niño inicialmente, como les dije, recibió ceftriaxona, después vancomicina, pero al considerar que era contaminación con la buena evolución, se suspendieron los antibióticos, solamente estuvo febril el día del ingreso y al día siguiente estuvo sin oxígeno, sin dificultad respiratoria, tolerada a la vía oral, como se encontró una evolución favorable, se dio alta a los 5 días, porque sin oxígeno, sin nada más, pero este niño se considera una infección por SARS-CoV-2 que no tuvo pues ninguna complicación posteriormente. Entonces, entre las conclusiones, no hay parámetros clínicos ni de laboratorio que aislados o combinados permitan confirmar o descartar la existencia de una infección bacteriana seria en niños con fiebre sin foco, por lo que es fundamental el control exhaustivo y reiterado de ese niño para detectar cambios en la evolución, sobre todo en los que llegan muy temprano en el cuadro febril. Cualquier aproximación estandarizada puede servir al médico para la toma de decisiones frente al niño con fiebre, o sea, aplicar todas las escalas de predicción, pero nunca será superior ni reemplazará el juicio clínico. Y puede que las escalas de predicción hablen de que ese paciente es en bajo riesgo, pero si no tiene un cuidador adecuado o no puede volver a la revisión, tendrían que dejarlo hospitalizado. La mayoría de las infecciones en los niños tienen etiología viral. Los aislamientos virales pueden reducir los exámenes y el uso de antibióticos innecesarios, y es muy importante eso. Puede coexistir la infección bacteriana con la infección viral y saben que la infección del tracto urinario va a ser la principal. Las consultas muy tempranas en el episodio febril, menor de 2 horas, pueden llevar a clasificar como bajo riesgo al lactante febril sin foco, que ya les comenté esa parte. Y definitivamente el neonato menor de 28 días se considera de alto riesgo, deben quedar en observación intrahospitalaria, se deben hacer exámenes y se consideran como triaje 2 al ingreso de urgencias.
El mayor de 3 meses en buen estado general, con vacunación completa, posiblemente vamos a llegar a hacerle menos exámenes. El de orina va a ser muy importante, pero el riesgo de bacteriemia oculta por la vacunación se disminuyó. Y recordar que la incidencia de bacteriemia oculta disminuyó en su porcentaje, ya es menos de 1%, pero miren que en los aislamientos contaminantes pueden ser incluso más altos que este diagnóstico. Entonces también hay que coger con pinzas eso. La vacunación para neumococo redujo el riesgo de bacteremia oculta, pero ya sabemos que están reemergiendo algunos que no están contenidos en la vacuna, y recordar que yo diría que la procalcitonina la debemos tener en cuenta, pero todavía en nuestro medio puede que sea costosa pues para el sistema de salud y que de pronto la tengamos por ahora en nuestros protocolos. Muchas gracias.